Pues bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Maestría del Cuerpo. Hace mucho tiempo que no hacía entrevistas y me congratula mucho empezar esta nueva edición con Josep. Bienvenido, Josep, gracias. Gracias a ti. Estoy encantado de estar aquí contigo. Y yo encantada de que estés aquí porque además vamos a abordar un tema muy interesante que genera mucha controversia, que a mí a veces me da un poco de miedo tratar porque choca mucho con el rigor científico y que hoy vamos a tener la oportunidad de poder desgranar un poquito más. Bueno, Giuseppe es astrólogo, es terapeuta humanista, terapeuta floral también y formador en astrología y terapia floral. Giuseppe, la primera pregunta que me gustaría hacerte. Tienes un largo recorrido, o sea, no eres astrólogo desde hace 2 días. El tema de la astrología está ahora muy de moda, y hablo de moda porque muchos astrólogos, porque cada vez también hay más actividad, cada vez yo veo más gente que se ha hecho su carta astral, incluso siendo muy agnóstica. Y entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué para ti la astrología o la carta astral es una herramienta útil para trabajar terapéuticamente? Mira, por un lado, porque cuando uno sigue una línea de trabajo terapéutica como la que yo vengo desarrollando desde hace muchos años, entiendo que a nivel de terapia lo importante es trabajar en base a la personalidad. Entonces, a mi modo de ver y de acuerdo a la experiencia que tengo, yo creo que no exagero si digo que no hay una herramienta que te permita una mayor profundidad a nivel de personalidad que la carta astral. O sea, para mí es la mayor herramienta de autoconocimiento que existe. Y Esto aparte es que además, para mí la ventaja es el hecho de que es una información, digamos, no sesgada o no condicionada por la opinión de la persona. Porque cuando hacemos una entrevista terapéutica, pues la persona te cuenta lo que le pasa, cómo lo vive, evidentemente es su interpretación personal, que está claro que es sumamente importante a nivel de terapia, cómo la persona se percibe, qué es lo que siente, qué es lo que necesita tratar o rectificar, ¿no? La carta para mí es como una herramienta que te aporta una información, digamos, objetiva, en el sentido de que no está condicionada ni por interpretación ni por opinión. Me parece esto muy interesante. No he dicho que ha escrito un libro editado por Luciérnala, que es uno de los sellos de Planeta, La alquimia de la personalidad, astrología humanista y flores de Bach. Yo os lo recomiendo encarecidamente, yo lo he leído. A mí la astrología es un tema que me gusta mucho, la descubrí hace más bien poco y es lo que tú dices, ¿no? Desde un punto de vista mucho más científico o observador, ¿no? Desde lo que yo puedo quizás analizar de una persona a través de su comunicación no verbal, desde lo comportamental, incluso desde el cuerpo. Es verdad que la astrología te brinda como un análisis eh, sin engaños, porque ahí ves más allá, es eso que tú dices, ¿no? Al final esa personalidad es como un traje que nos ponemos para parecer algo, ¿no? Esto es lo que soy, pero tú vas a la esencia, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre la astrología, por ejemplo, y las flores de Bach? Bueno, ten en cuenta que Bach, cuando establece su sistema floral, de hecho, al inicio él buscaba 7 esencias florales. Con toda probabilidad él lo que iba a buscar era como los antiguos alquimistas que establecieron una relación entre 7 remedios y los 7 planetas conocidos hasta ese momento. Entonces, bueno, probablemente por influencia de la astrología, que hoy sabemos que casi era más de Nora Wicks, su secretaria, que no del propio Bach, él de alguna manera sintió la necesidad de buscar esas 12 esencias florales equiparables a los 12 signos zodiacales, porque él lo que buscaba es eso, ¿no? Era como él venía de la homeopatía, entonces de alguna manera buscaba ese remedio único a través del cual pudiese tratar toda la personalidad en su conjunto, ¿no?
y por tanto él ya parte de esa relación de la terapia floral con la astrología, ¿no? Pasa que con el tiempo él se dio cuenta que con 12 esencias florales no podía cubrir todo, de ahí que le fue añadiendo hasta que cerró el sistema en 38 esencias florales, ¿no? Entonces, bueno, para mí, primero que Bach ya establece ese punto de partida de 12 esencias, 12 signos zodiacales, pero para mí es que es una herramienta o una sincronía maravillosa, ¿no? Yo cuando siento la necesidad de recurrir a la terapia floral es precisamente porque yo estaba haciendo lecturas de carta y las personas salían de consulta muy contentas, ¿no? Te decían que bien, he entendido lo que me pasa, veo muy bien lo que tú me manifiestas como interesante a nivel de proyecto de vida, pero mira, yo tengo miedo, no me atrevo, no confío en mí, me falla la autoestima, ¿no? Entonces yo pensaba, qué maravilloso sería poder tener un elixir mágico para darle a esa persona que le ayudase a rectificar, pues, todo eso, ¿no? Todos esos miedos, inseguridades, etcétera, ¿no? Y fue precisamente, curiosamente, en mi primera conferencia pública en la que un psicólogo al terminar me dice: "Josep, mira, con tal como tú hablas de la astrología, yo creo que te iría bien asociarle la terapia floral". Entonces rápidamente empecé a comprarme libros, empecé a leer, yo es que voy al fondo del conocimiento y cuando me vi suficientemente preparada me compré un set de flores y entonces la persona salía de la consulta después de leer la lectura de carta con su frasco de flores para de alguna manera armonizar o equilibrar todos esos aspectos que la persona veía como una dificultad a la hora pues, de rectificar su personalidad o de seguir adelante con sus expectativas o su proyecto de vida. ¿Y desde dónde así escuchándote, no? Porque quizás hay mucha gente que confunde lo que es una persona que lee una carta astral, ¿no? Que hace una lectura de la carta astral con un terapeuta. Entonces, ¿desde dónde aborda un terapeuta humanista utilizando las herramientas de la carta astral y de las flores un problema, ¿no? ¿Desde dónde se aborda esa terapia? Claro, ten en cuenta que ahí hay un trabajo de muchos años. Entonces, yo cuando hago una, digamos, una visita de terapia, yo utilizo siempre la carta como una herramienta de diagnosis. En principio, yo a la persona no le cuento nada de su carta, porque en un ámbito de terapia entiendo que ese no es el marco en el que yo debo explicarle cosas de su carta natal. Eso, en todo caso, lo haré en una consulta de astrología, ¿no? Entonces, a mí la carta me ofrece, por un lado, información. No te diré solo incluso que la persona no me cuenta, sino incluso información que la persona quizás no sabe, porque a veces una persona te puede venir con un sistema en estado permanente de alerta, la persona te viene con crisis de ansiedad, angustia, etcétera, y quizás desconoce que tienen su historial, quizás en su más tierna infancia, una dura experiencia traumática que ha quedado escondida en el subconsciente y que eso es lo que está provocando ese estado de alerta, ansiedad, angustia, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí, como quien dice, puedo ir más allá de lo que la persona me cuenta, ¿no? Porque la persona te contará un síntoma, pero normalmente no conoce el origen de ese síntoma. A través de la carta, yo puedo llegar al fondo de ese síntoma, de dónde procede y a partir de ahí cómo tratarlo, ¿no? Yo me he encontrado personas que te vienen con ese estado de alerta permanente, con crisis de angustia, ¿no? Y luego yo les puedo decir, pues mira, tu madre te contó qué pasó con el proceso de tu carta, de tu parto, porque yo puedo ver aquí a través de tu carta un parto duramente traumático, ¿no? Entonces, claro, la persona se queda muy sorprendida y te dice, ostras, Josep, sí, tiene razón. Mi madre me explicó que en el proceso de parto, tanto ella como yo estuvimos a punto de morir, ¿no?
Claro, la persona no piensa que esa ansiedad, angustia o estado de alerta permanente pueda venir de esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, para mí es que yo no sabría hacer a día de hoy probablemente una consulta de terapia bien hecha sin tener en mi mano la carta astral de la persona, ¿no? Porque eso te ofrece una información enorme, sobre todo incluso cuando tratas de enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa enfermedad? ¿Qué es lo que de alguna manera necesita aprender la persona de esa dura experiencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos rectificar? ¿De qué manera lo podemos resolver lo más rápido posible, ¿no? Entonces, para mí es una herramienta excepcional, ¿no? No creo que haya nada que lo pueda sustituir, como mínimo desde lo que yo conozco. Te iba a preguntar justamente porque, claro, hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cómo puede ser verífico lo que se ve en una carta astral? O sea, ¿qué es eso? ¿A qué atiende? ¿Cómo que hay? A ver, si yo he nacido el mismo día que la otra persona, ¿no? Que el hijo de la compañera que estaba al lado de mi madre en el paritorio, tenemos la misma carta astral, pero no la misma vida. ¿Pero eso cómo va a ser? Entonces, ¿es verifica? ¿Se puede verificar lo que hay en una carta astral? ¿De dónde viene, no? ¿Qué es una carta astral? Mira, detrás la carta astral o natal, que es tal como es mejor denominada cuando hablamos de una persona, de un natalicio, ¿no? Porque no solo podemos hacer cartas de personas, también de acontecimientos. Entonces, una carta de un acontecimiento la denominaríamos una carta astral. Cuando hablamos de una persona, ha nacido y por ese motivo hablamos de carta natal, ¿no? Entonces, la carta natal no es más que una representación gráfica, que en el fondo sería como una fotografía del instante preciso del nacimiento. Imagínate, para mí la mejor forma de explicarlo. Imagina que en el momento de nacer, en ese preciso instante, tú hubieses tenido en tus manos una cámara fotográfica con un súper gran angular capaz de fotografiar en una sola instantánea todo el sistema solar. Esa imagen del sistema solar en el momento preciso del nacimiento es lo que conocemos como carta natal o carta astral, ¿no? Um, Claro, ¿qué puede pasar si dos personas nacen en el mismo instante? Bueno, tendrán la misma carta. De entrada, ten en cuenta que una carta puede variar en un minuto. O sea que tendría que ser nacer exactamente en el mismo instante, en el mismo lugar y en la misma fecha. Eso es lo que daría, evidentemente, una carta igual, ¿no? Ahora bien, tú no vienes de la misma familia, no vives en el mismo entorno, no vienes del mismo linaje, sistema familiar, no recibirás la misma educación que tu vecina, ¿no? Y por tanto, todo eso hará que esa carta se interprete de forma diferente. Porque para mí la clave está en un aspecto muy concreto. Ah, Cuando yo tengo una persona delante, lo que yo intento hacer es una lectura de esa carta astral, no una interpretación. ¿Por qué? Porque quien interpreta esa carta es la persona, eres tú. Entonces, si hablamos de dos personas diferentes, aunque para que nos entendamos el guión sea el mismo, el intérprete no lo es. Y por tanto la interpretación puede ser sumamente diferente, tanto que podamos llegar a pensar que son dos cartas diferentes, ¿no? Entonces uno puede pensar, y a veces yo les explico a mis alumnos, ¿no? De cuántas maneras podemos llegar a interpretar una misma carta. Pues yo te diría tantas como personas hay en el planeta. Si hubiese 8.000 millones de personas en el planeta con la misma carta natal, tendrían una diferente realidad de vida.
Y claro, yo entiendo, ahí tú me puedes preguntar, entonces, cuando tú haces la lectura, ¿cómo sabes cuál es la lectura correcta que encaje con la persona que tienes delante? Pues precisamente por eso, porque yo tengo una persona delante, la puedo sentir, la puedo percibir, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a contar que tú no conoces a través de tu trabajo, con la comunicación no verbal y con tu maravilloso libro, ¿no? Entonces, la persona con su sola presencia ya te está dando mucha información. Y eso a mí me sirve como un guión para poder hacer una lectura que se ajuste a la realidad de la persona que tengo ante mí. Por eso yo no sería, sí podría hacerla, una lectura sin tener la persona delante, pero yo no me sentiría cómoda haciendo ese tipo de lectura. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y es que, claro, hay ciertos condicionamientos, ¿no? Que es donde naces, tu familia, Claro, el entorno, toda esa carga hereditaria, ¿no? Todo lo transpersonal que tiene que ver con lo sistémico, ¿no? También. Hay una pregunta que yo tengo, porque hay muchas personas que creen que si su carta es así y le haces una primera lectura, si hay planetas que a lo mejor están aspectados, contrariamente a su bienestar, ¿no? Es como si ya no pudieran cambiar eso. Es decir, hay gente que dice, bueno, es que yo no creo que el destino sea simplemente atienda a la foto de la carta astral o la carta natal, ¿no? Sino yo tengo capacidad de poder cambiar lo que en un primer indicio o inicio la carta me puede marcar como una tendencia fatalista respecto a algo. O sea, se puede cambiar. mira, claro, esta pregunta la podríamos desmenuzar en un montón de preguntas, ¿no? Por un lado, yo te cuento tal como, como yo la percibo, tal como yo la entiendo, son 50 años ya en el mundo de la astrología, ¿no? Probablemente otro astrólogo te contará de acuerdo a su experiencia y te lo explicará diferente, pero así es tal como yo lo veo y lo he vivido, ¿no? Claro, si lo planteamos así, es como si esa carta fuese un elemento externo, por tanto viene de fuera, y yo soy un ente pasivo. Por tanto, yo lo que hago es recibir los influjos de los caprichos del cosmos que me van a conducir donde el cosmos quiera, ¿no? Bueno, eso no es así. De entrada, ya Paracelso decía, los planetas no están fuera, están dentro de ti. Por tanto, partimos primero de una idea muy concreta, que ya te digo, entraremos en un territorio no científico, por supuesto, ¿no? Que es un territorio de fe, ¿no? Pero yo parto de la idea de que para mí la carta natal es el primer acto de libertad materializado. ¿Cómo entendemos eso, no? Ah, ¿Quién pone en marcha el proceso de parto? Es el propio feto, ¿no? Cuando llega el momento, el feto presiona el útero, eso provoca que se vayan desencadenando las contracciones, la dilatación, y eso culmina en el parto, ¿no? Por tanto, en realidad, quien ha elegido ese momento preciso de nacer eres tú. Por tanto, tú elegiste ese plan cósmico, parte de tu elección. Claro, ya sé, ¿no? Ahí la gente te pregunta, ¿hay un parto inducido, provocado, programado, no? Mira, a mi modo de ver y de entender, quien elige el plan de vida a desarrollar en este día de colegio, como decía el doctor Bach, en realidad es tu alma. Entonces, cómo ella se lo monta, yo no tengo ni idea, pero yo estoy convencidísimo que el alma sabe cómo conseguir que al ginecólogo le entren unas ganas irresistibles de irse a esquiar a los Alpes, de manera que programe una cesárea en un momento preciso y no en otro. ¿Y quién ha hecho eso? El alma del bebé. Y yo estoy convencidísimo que todo lo que es el proceso de parto, las circunstancias, el momento, etcétera, todo ha sido elegido por el alma. Entonces partimos de la idea de que la carta natal
es un acto de libertad, tú la elegiste. Está claro que no lo hemos hecho desde el yo consciente, ¿no? Tú no recuerdas eso, pero parte de una elección. A partir de ahí, la persona no es un ente pasivo que recibe los influjos del cosmos, sino en realidad no sería del todo correcto hablar de influencias planetarias, sino de sincronía o resonancia. Por tanto, nosotros formamos parte de ese todo, que es ese cosmos en el que estamos integrados, ¿no? Entonces somos nosotros quienes resonamos o nos sincronizamos con esos movimientos cósmicos, ¿no? Por tanto, la persona en absoluto es un ente pasivo ante una realidad cósmica, sino que es un elemento dinámico y precisamente de eso depende que se cumpla correctamente su proyecto de vida. Por eso yo siempre parto de la idea de que de entrada en el cosmos no hay nada bueno ni malo. Por eso a mí me resuena muy mal cuando escucho a alguna persona, algún supuesto astrólogo que habla del cosmos desde el miedo, ¿no? Hay que tenerle miedo a Saturno, a Plutón. Mira, un planeta no es más que un cuerpo que gira alrededor de una estrella. Y encima tiene una belleza impresionante si hablamos de Saturno, ¿no? ¿Cómo puedes pretender que ese cuerpo tan bello pueda desencadenar algo malo en ti, en tu vida o en la vida de nadie? Entonces, en realidad es como un todo sincrónico, y sí, que puede pasar que tu alma haya elegido un plan complejo, difícil, pero nunca malo. Y por otro lado, para mí entiendo que es sumamente importante entender la carta como un todo. Si la fraccionamos, ¿no? Como a veces te pasa, de personas que te dicen, Josep, es que claro, yo tengo una cuadratura sol-signo. Yo les digo, mira, enséñame tu carta. Porque si te quedas con ese detalle, puede parecer que eso sea algo negativo, ¿no? Si eso lo entendemos dentro de ese todo, que es tu vida y tu carta, quizás te darás cuenta que es un aspecto maravilloso. Tú hablas en tu libro, que me parecía muy interesante, de porque hay otros astrólogos que dan mucha importancia a tres aspectos de la carta. Uno es el Sol, la Luna y el ascendente. Sin embargo, tú también hablas de Marte. Y entonces a mí eso me sorprendió, porque a partir de ahí yo ya miré mi Marte de otra manera y tengo que reconocer que descubrí algo. Le di sentido a algo que no le estaba encontrando sentido, precisamente a Saturno, ¿no? Que tú has hablado de él y yo digo, vaya, pero si es que yo tengo un Saturno al lado de Marte en un lugar muy característico, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo el aprendizaje de esto. Dime por qué estos 4 aspectos, 3 planetas y el ascendente, son los principales protagonistas, o no protagonistas, sino donde primeramente vamos a mirar para conocer y desmenuzar un poco a esa persona, para empezar a mirar a esa persona a través de su carta natal. Mira, de entrada, tengo que decirte que esto parte de una idea de la necesidad que yo sentía de tener un modelo de personalidad que fuese lo más individualizado posible, ¿no? Yo he contado muchas veces que yo empecé a estudiar astrología a los 12 años, pero a los 15 me estaba leyendo las obras completas de Sigmund Freud, porque en realidad a mí siempre me ha interesado y he sentido una gran atracción en lo que yo considero el gran misterio o el mayor misterio de la historia, que es la personalidad humana. O sea, qué importante es llegar a conocernos como seres, ¿no? Entonces, bueno, ante ese paseo, ese camino, ese viaje a través de la psicología freudiana, junguiana, miles de lecturas, porque a mí me encanta leer y he leído centenares y centenares de libros, ¿no? Veía que sí, que se han establecido a lo largo de la historia toda una serie de modelos de personalidad, pero que cuando tú pretendes sacar un perfil de personalidad individualizado, en ese perfil te encajan millones de personas.
Entonces yo sentía la necesidad de diseñar un modelo de personalidad que fuese lo más individualizado posible. Y es precisamente a través de esos centenares y centenares de lecturas de carta en consulta cómo fui definiendo ese modelo de personalidad que acabé denominando como los 4 pilares de la personalidad, ¿no? Entonces, ninguno es más importante que el otro. Es en realidad la fusión o la unión de esos 4 lo que define la base o los 4 pilares de la personalidad, ¿no? Aunque le podamos dar un matiz concreto a cada uno, en realidad no somos seres compartimentalizados, no tenemos espacios estancos, ¿no? Sino que el ser humano es todo uno, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer es integrar todo, ¿no? El sol lo entendemos como el ser, sería el decir el yo soy, ¿no? El sol gobierna el corazón, ¿no? Y fíjate que siempre, ya te digo, tú conoces más que yo el tema de la comunicación no verbal, ¿no? Yo le digo a la gente, ¿no? Si le damos tanta importancia al cerebro, ¿no? Si el cerebro y la mente son los responsables de que seamos como somos, ¿por qué nadie dice yo soy? ¿No? ¿Por qué ponemos la mano aquí en el corazón cuando uno habla del ser? ¿No? Porque el ser está aquí, en el corazón, no en la cabeza, ¿no? Entonces, el sol es el ser, siempre teniendo en cuenta que lo podemos ver desde diferentes profundidades, ¿no? Y eso ya, evidentemente, supone un análisis más complejo, ¿no? Yo explico que en superficie, ¿no? Si vamos más a la superficie del Sol, aquí nos encontraremos pues a esa entidad que tanto nos perjudica como humanos que denominamos ego, ¿no? No desde el ego que define Jung, el centro de la conciencia, ¿no? Sino esa entidad que surge como un mecanismo de supervivencia extrema, ¿no? Y la responsable de que el mundo esté como está, ¿no? Si vamos más en profundidad, ¿no? Llegaremos al corazón, ¿no? Y ahí es donde encontraremos el ser verdadero, lo que yo soy de verdad, ¿no? Pero si me voy más al fondo, llegaré a conectar con mi alma, porque el alma está ahí, en el corazón, ¿no? Yo nunca he compartido y me resulta muy difícil entender esa tendencia a decir que el alma está en el cerebro, ¿no? El alma está en el corazón, ¿no? ¿A dónde se va a ubicar si no, no? Entonces, ¿cómo explicamos que un embrión en las primeras etapas de desarrollo, el cerebro todavía no está formado y en cambio tenemos un corazón latiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a meter el alma, no? En algo que todavía no existe y no ha sido creada, o en esa parte incipiente que va a ser la semilla que va a desencadenar un maravilloso ser, ¿no? Que conocemos como ser humano. Por otro lado, el signo lunar, la luna, estaría de alguna manera enmarcando todo lo que es la estructura más que de emociones, de sentimientos, porque la emoción es algo más, más temporal, ¿no? Más variable dependiendo de las circunstancias, ¿no? Es el cómo nos sentimos o qué sentimientos se han ido instalando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo les cuento a mis alumnos, fíjate, ¿no? Para que entendamos lo que representa la luna, ¿no? Si tú te sitúas en la cara oculta de la luna, ¿qué pasará? No ves la Tierra. El lugar donde tú te coloques en la luna será tal como tú ves la Tierra, ¿no? Por tanto, ¿qué representa el signo lunar? Es tal como tú sientes que es el mundo y por tanto tu mundo. Y eso es lo que va a condicionar gran parte de tus reacciones en tu propia vida, ¿no? Por tanto, hablar de emociones yo creo que es más una base de sentimiento, de sentir, ¿no?
evidentemente ahí estará condicionado por tal como nos han nutrido, cuidado, protegido, etcétera, que todo eso tiene que ver con la luna, ¿no? También un momento, ahora que decías, ¿no? De todo esto del sentimiento, hablabas ahora de la protección, se asocia mucho, hay astrólogos que hablan de la luna en relación a la madre, a la relación que tenemos con la madre. Hay otros que no. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Mira, sin lugar a dudas, la luna asume toda esa gran responsabilidad de protección y nutrición. Por tanto, claro que sí, la luna representa a tu madre. Pero cuidado porque ahí deberíamos hacerle un gran matiz, que es que hablamos de sentir. Por tanto, eso significa que si vamos a hablar correctamente, no sería del todo correcto decir que la luna de tu carta es tu madre. La luna de tu carta es tal como tú has sentido a tu madre, que no es lo mismo. Por eso yo puedo decirte que yo atiendo a veces familias enteras, ¿no? Y es algo que siempre he apreciado, ¿no? La persona que te viene, ¿no? Y te dice mi madre, uy, mi madre es una persona afectiva, tierna, cariñosa, siempre ha estado presente, da muchos abrazos, etcétera, ¿no? ¿Qué ves? Que ese chico tiene la luna en cáncer. Al cabo de unos días te viene su hermana, ¿no? Y Lo su cuentas hermana, en el libro, de hecho. Hay una anécdota así que me sorprendió muchísimo. ¿De 2 hermanos gemelos eran? O sí, puede ser, sí, sí, sí. Mi madre, ¿no? Una persona distante, fría, nunca te abraza, nunca te percibe, ¿no? Luna en Capricornio, ¿no? Y luego a lo mejor te viene la mamá a consulta y quizás no tiene nada que ver con ninguna de esas dos, ¿no? Sí, pero es tu madre, es tal como tú la has sentido, ¿no? Eso es lo que tú has percibido y evidentemente eso va a condicionar a todas las relaciones emocional afectivas que tú vayas estableciendo a lo largo de la luna, a lo largo de la vida, ¿no? Para mí, la luna de alguna manera encaja muy bien con lo que Eckhart Tolle define el cuerpo del dolor, ¿no? Que es ese punto en el que si te tocan ahí, ahí es donde vas a reaccionar, ¿no? Entonces, claro, ese es un punto muy sensible, ¿no? Y en la carta de un varón, la luna condiciona mucho. Si su pareja va a ser una mujer, pues lógicamente vamos a buscar nuestra pareja a través de la luna, que de entrada es una representación de mamá o una proyección, ¿no? Entonces, sí, 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 claro que tiene que ver la luna con la madre, pero ya te digo, ¿no? Es tal como yo la siento, tal como la he sentido, tal como la percibo, ¿no? Y eso condiciona tal como manejo mis emociones y sentimientos. claro, no es, la luna es mi madre, entonces mi madre ha sido tal cual, sino es cómo yo percibo a mi madre. O sea, hay una percepción, hay una autopercepción, y esa es la información que te brinda la luna a ti, de cómo tú miras a tu madre, no lo que tu madre te ha hecho a ti. Entonces, Claro, hay una responsabilidad con uno mismo, eso que tú decías, desde dónde miro a la vida, muy importante, que es dejar de culpar a los demás de lo que nos pasa o de cómo nos sentimos, sino hacernos claro, cargo. claro. Y aparte ten en cuenta que por eso es sumamente importante ver el todo, ¿no? Porque la luna nutre al sol y el sol soy yo. Entonces uno puede pensar, uy, qué mala suerte que he tenido teniendo una luna en Capricornio que me hace ver a mi madre como distante, inaccesible, con falta de abrazos, ¿no? Mira dónde está tu sol, porque quizás si lo observas te darás cuenta que tu sol ha crecido con todo ese esplendor gracias a esa luna. O sea que tu sol necesitaba esas características lunares para que tú puedas ser hoy lo que eres en verdad. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que Yo hará tener lo una luna? entiendo perfectamente, sí, sí. ¿Qué es lo que hará que tengas una luna en Capricornio? Pues, por ejemplo, que tú te desarrolles en formato autodidacta. Por tanto, como no tienes apoyo, ¿no? Te desarrollarás de acuerdo a tus condicionantes personales.
Y encima la luna en Capricornio te ayudará a que tú no te sientas parte de tu clan familiar y por tanto que tengas libertad de condicionantes del sistema familiar. Por tanto, Esto aunque parezca extraño, serás más libre que la persona que tiene la luna en Cáncer. es que esto que dices es maravilloso porque es empezar a ver lo positivo de tus circunstancias y no quedarte en lo negativo, que al final sigue siendo un punto de vista personal. Por ese motivo, yo en el proceso y trayectoria de desarrollo de la astrología sentí la necesidad de dar ese paso y desarrollar lo que denomino como astrología humanista, ¿no? ¿Para qué? Pues para librar a la astrología de todas esas interpretaciones negativas, ¿no? En el que parece que nuestra vida es un desastre por culpa del cosmos, ¿no? Y no, eso no es así, ¿no? Y aparte, si uno lo analiza, en el fondo, aunque te cueste entenderlo, todo tiene un sentido, ¿no? Yo siempre recordaré cuando era un joven estudiante de astrología, hace de eso ya un montón de años, vino a Barcelona a dar un taller a la Noken, que era bueno, era, no sé si todavía vive, no sé, ¿no? Es un astrólogo de Nuevo México y siempre recordaré cómo me impactó lo que dijo, ¿no? Llegó, había una sala enorme con mucha gente y Alan se miró a la gente y nos dijo, levantad la mano aquellos que tengáis en vuestra carta una cuadratura en T, el aspecto más negativo que vosotros podáis llegar a pensar que uno puede llegar a tener en su carta, ¿no? Bueno, pues unos cuantos, por no decir bastantes, levantamos la mano, ¿no? Y Alano que nos mira y nos dice, felicidades, no saben la suerte que tienen. Y qué pena los demás que no tengan esos aspectos, ¿no? Claro, todos nos miramos como pensando, este tipo está loco, ¿no? Pero ¿cómo nos felicita por tener un aspecto de mucha tensión en nuestra carta, ¿no? Y nos dijo, sí, yo se lo voy a contar. El tener un gran aspecto de tensión o una serie de aspectos de tensión en su carta, lo que hace es estimular un gran dinamismo. Eso que hará que cada uno de vosotros trabajéis para ir levantando vuestra carta como un proyecto que ascenderá hacia arriba. De manera que en vuestro futuro habréis construido una catedral. Y eso será maravilloso, no solo para vosotros, sino para quizás incluso toda la colectividad humana, ¿no? Los demás, sí, parecerán que tienen una vida muy fácil, muy simple, sin grandes complicaciones, una vida muy satisfactoria, pero mira, es que si no os esforzáis mucho, vuestra vida será plana. Por tanto, felicito a aquellos que tienen una gran dificultad en su carta, para que veas, ¿no? Bien, mal, positivo, negativo, no, eso no es real. Eso es lo que yo denomino astrología para el ego, ¿no? Para que el ego se pueda lamer las heridas, ¿no? Y justificar que su vida tal es por culpa de Saturno, de Plutón o de no sé muy bien quién, ¿no? No, no. El que tu vida llegue a un punto satisfactorio no es responsabilidad del cosmos, es tuya. O sea, tú eres tu propio proyecto de vida, ¿no? Al final, Claro, lo que marca esa carta astral es tú trabaja en ti y olvídate del resto. Sortea claro, y trasciende los egos, los miedos, que al final es lo que te ancla al victimismo, ¿no? Al estar en el yo todo el tiempo, pero no a estar en el yo de la esencia del sol, que es claro. donde te pillas, sino Entonces, en esa parte que retroalimenta esa luna, pero en sombra, ¿no? claro. Y aparte, fíjate, ¿no? Es que además, si entendemos la carta como una sincronía-resonancia, ¿no? Mi responsabilidad es desarrollar ese proyecto de la forma más equilibrada y armónica posible, y no solo para mí, es que el hecho de que yo desarrolle ese plan de la mejor forma posible es un bien para toda la unidad, no solo para mí. Y eso es responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de hacerme cargo
de esa sincronía, resonancia con el cosmos para desarrollar el mejor proyecto de vida, ¿no? Por eso, desde el punto de la astrología humanista, yo siempre digo que no es suficiente que tú tengas una actividad profesional satisfactoria que te dé dinero para vivir bien. Lo que debes hacer a nivel profesional es tener una vocación. Qué diferente sería el mundo si todos pudiésemos expresar nuestras mejores aptitudes, habilidades, cualidades y talentos, ¿no? Y ese es el mayor bien al que debemos aspirar. Que el mundo no te lo pone fácil. Bueno, o quizás eres tú. ¿Quién es quien en realidad no te lo pone fácil, no? ¿Quién es el que en realidad no se considera merecedor de tener un proyecto vocacional en la vida, ¿no? O poder ganarse la vida con aquello para lo que uno vale, ¿no? Entonces, fíjate lo importante o cómo nos define lo que hacemos, ¿no? De hecho, si miramos en la trayectoria de eruditos a lo largo de la historia de la humanidad, veremos muchos que incluso llegan a referirse de qué es más importante o qué define más a un ser humano, lo que es o lo que hace, el ser o el hacer, ¿no? Recuerdo frases Me del encanta que tipo, hables del hacer ahora, te iba a preguntar por Marte. fíjate frases del tipo, por sus actos les conoceréis, ¿no? ¿Y de qué dependen los actos? Pues lógicamente de Marte. Entonces, no podemos prescindir en la personalidad de lo que uno hace, ¿no? Porque si nos quedamos solo con el Sol, la Luna y el ascendente, imagínate un ficus maravilloso en una planta, en un espacio, ¿no? Sí, una planta exuberante, muy bonita, con unas flores maravillosas, pero ya está, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno tenga movimiento, movilidad, intervenga en el mundo, actúe de una forma o de otra? Pues lógicamente Marte. Entonces, ¿qué me define más, el Sol o Marte? En realidad ambos. Es que no puedo prescindir en mi personalidad de Marte. Por eso entendí que ese pilar era fundamental. De hecho, sin dar la explicación de Marte, ¿no? Que es lo que yo comprobaba en consulta. Yo le describo a la persona las características del signo en el que está situado Marte y la persona te dirá, sí, esta soy yo. Fíjate, ¿eh? Esta soy yo. Y hablamos de Marte, Se identifica con el hacer. el planeta del hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos define más? Bueno, en realidad todo, ¿no? Y el ascendente es mi forma de mostrarnos, ¿no? Aquello que expresamos hacia el exterior, consciente e inconscientemente, ¿no? Es un poco complejo porque no es solo una imagen física, sino también aquello que uno transmite a través de su cuerpo etérico también, ¿no? Uh, Podemos poner el ejemplo de un ascendente Escorpio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que es un signo sumamente reactivo. Entonces, en un espacio donde hay personas, aparece alguien con ese ascendente Escorpio y verás como no hay ni una sola persona de ese espacio que no reaccione de alguna manera ante la presencia de esa persona que acaba de entrar. En cambio, a lo mejor entra una persona con ascendente Virgo y pasa totalmente desapercibido. Entonces, claro, no solo el aspecto, el ascendente, es una energía que se transmite en el entorno, que se percibe, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? Es el ascendente con claridad y nitidez, lo ves una vez en la vida, que es la primera vez que tú ves a una persona. Deberíamos quedarnos ahí con toda esa información, ¿no? Tú seguramente ahí le añadirías mucho más, ¿no? En cuanto a la postura del cuerpo, el movimiento, los labios, la mirada, etcétera, ¿no? Eso que te va a provocar, ¿no? Te puede provocar desconfianza, ¿no? Abres la puerta, te encuentras ante una persona que no conoces de nada
¿por qué te has echado para atrás? ¿No? Ha habido ahí una información que te ha llegado y que te genera desconfianza, ¿no? Pero me encanta esto que dices, o sea, al ascendente lo vemos solo una vez en la vida, que es la primera vez que ves a esa persona, es la Claro, impronta, y luego el resto es lo que vas viendo y observando de esa persona a través de cómo se comporta, cómo habla, su manera de, no sé, su carácter, todo eso habla del resto de aspectos y de planetas. claro. Y fíjate, ¿no? Esa impronta, ¿cómo y cuándo se produce? Pues en el momento en el que la persona llena sus pulmones de oxígeno por primera vez. Por tanto, justo en el momento del parto, cuando el pulmón libre de líquido amniótico se llena por primera vez de oxígeno, ahí es donde creamos la primera impronta de la vida y eso es el ascendente. Por tanto, esa impronta no solo la transmites sin ser consciente de ello, sino que también te condiciona en cualquier inicio importante de tu vida. Porque cada vez que vas a iniciar algo sumamente importante en tu vida, vas a conectar con esa impronta. Qué Entonces, interesante esto. si yo he tenido un nacimiento sumamente traumático, por ejemplo, ¿no? Porque tengo pánico, terror, por ejemplo, a ir al cine, ¿no? Si total voy a ver una película, ¿no? Ya, pero es un inicio, es un espacio nuevo y acabas de conectar con la impronta del parto. Por eso sientes ansiedad, ¿no? ¿Puedo modificar eso? No es que pueda, es que deba, es que debo, es que debo hacerlo consciente, ¿no? Y poder hacerme mía esa parte que condiciona tanto mi personalidad, ¿no? O sea, de alguna manera, esto que estás diciendo, y ya por fin hablamos del inconsciente, lo que te permite la carta astral como guía de trabajo terapéutico personal, de desarrollo personal, es darte cuenta de aquello que no sabes de ti mismo, pero que te Claro, está influenciando. Entonces, una vez que lo ves en la carta, lo verbalizas y lo puedes ver, ya puedes modificarlo o incorporarlo, ¿no? Que es mucho del trabajo terapéutico. claro, y bueno, ten en cuenta que podríamos estar horas porque en realidad el trabajo es enorme, porque decimos, bueno, yo tengo un ascendente Escorpio, para poner un ejemplo, que no es mi caso, ¿eh? Pero supongamos que yo tengo un ascendente Escorpio. El signo opuesto es el signo Tauro. Por tanto, aunque tu personalidad de entrada parte de Escorpio, en algún momento deberá integrar a Tauro. Y eso sucede en realidad con todos los signos, ¿no? Yo tengo el signo solar, no sé, en Aries. Bueno, tu opuesto es Libra. Que tienes el signo solar en Virgo, tu opuesto es Piscis. Por tanto, el hecho de que yo tenga el sol en Virgo y esté muy anclada en un ámbito de ciencia, de pensamiento racional científico, en algún momento deberé integrarle la fe. Y eso es Piscis. Porque una ciencia sin fe es Mm. una ciencia sin conciencia. Por tanto, tarde o temprano, ese sol en Virgo deberá buscar su complemento, que es su sol en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Intentaré desarrollarlo probablemente en el siguiente libro, porque hay gente que me dice, bueno, Josep, entonces, más que 4 pilares son 8, ¿no? Bueno, en cierta medida sí, porque tú tienes que integrar tu signo opuesto, porque si no, surge de forma no controlada, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, uy, las personas del signo Tauro son plácidas, tranquilas, calmadas, ¿no? Pero cuando se enfadan, bueno, es que Tauro como signo no se enfada nunca. Lo que sucede es que la persona de signo Tauro, cuando entra en desequilibrio, surge su signo opuesto, que es Escorpio. Entonces, cuando un Tauro se enfada, dejó de ser Tauro y se convirtió en Escorpio. Por eso surge ahí una energía que arrasa con todo lo que tiene delante. Entonces, bueno, es más complicado, pero en un primer libro, para poder llegar
al gran público, intenté simplificarlo lo máximo posible. Eso te iba a preguntar. O sea, este libro, que es una delicia leérselo y vas descubriendo mucho de lo que vas contando aquí hoy, pero yo me preguntaba, digo, ¿cuál ha sido la mayor complejidad con la que se ha encontrado para sintetizar Ostras, conceptos tan complejos y que son difíciles de entender? Porque mira que la astrología cuesta mucho asentarla, cuesta mucho entenderla porque está vinculada a un trabajo personal. Entonces uno solo va entendiendo la astrología en la medida en la que va aplicándolo consigo mismo. Entonces, ¿cuáles han sido las mayores complicaciones con las que te has encontrado a medida que ibas escribiendo el libro o a la hora de empezar a estructurarlo? claro, piensa que este libro es prácticamente el trabajo de toda una vida. Entonces, hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Cuándo lo empezaste a escribir? Pues no sé, a los 12 años, cuando empecé a estudiar astrología, porque ahí es donde se empezó a escribir ese tema, ¿no? He pasado muchos años, por un lado, porque yo no quería publicar un libro que fuese un conjunto de teorías académicas, ¿no? Mm. Necesitaba que lo que publicase estuviese verificado y no solo por mí. Por eso, gran parte de esta información yo me pasé años transmitiéndola en cursos, en conferencias, en congresos, etcétera, ¿no? Y detrás de este libro hay un trabajo de muchísimas personas que han colaborado de alguna manera diciéndote, sí, Josep, verdaderamente lo que dices es así, porque mira, yo lo he verificado en X personas, ¿no? Entonces, hay un trabajo de verificación muy importante. Y por otro lado, bueno, como vives el hecho de tener que explicar una carta a veces a una persona que es su primer contacto en la vida que tiene con la astrología, eso te obliga a simplificar y sintetizar al máximo para que la persona lo pueda entender. Y eso es lo que más me ayudó a escribir el libro, ¿no? Porque entre los cursos que tienes que explicarlo para que el alumno lo entienda y lo integre bien, y las visitas que tienes que conseguir que la persona salga de la consulta habiendo entendido lo que le explicabas, ¿no? Eso te obliga a utilizar un lenguaje, ¿no? Y unas explicaciones lo más accesibles posibles, ¿no? Y eso, te diría que la dificultad no fue tanto en el hecho de escribir en sí, sino en el día a día de afrontar esa o de ir limando esa dificultad tanto en consulta como a nivel de formación, ¿no? Y de dar cursos. Yo suelo cerrar estas entrevistas, creo que te voy a pillar de imprevisto porque no te lo he comentado con antelación. Siempre invito a mis admirados entrevistados a que hagan algo, una muestra práctica que les pueda servir a las personas de fuera. Yo sé que has dado tanta información que ya eso sería algo práctico, pero ¿qué se te ocurre que podamos hacer para acercar de alguna manera eh, todo esto que hemos estado hablando al público que nos escuche? Claro, la dificultad con relación a la astrología quizás es el hecho de que la persona conozca de alguna manera sus posiciones planetarias, ¿no? Porque si no, a veces es complicado, pero bueno, podemos, si tú quieres, hacer un repaso de las espadas de Marte, que para mí eso es un elemento muy práctico, ¿no? Yo Me siempre parece bien. explico que Marte tiene una doble connotación, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de quién vaya a hacer uso de ese Marte. Si el Sol que hace uso de ese Marte es el Sol superficial y por tanto el ego, Marte es una espada. Por tanto, una herramienta de lucha y de combate para asegurar la supervivencia tuya, la de los tuyos y la de tu proyecto de vida. Si ese Marte lo va a utilizar el ser que hay en ti en profundidad en el Sol, entonces hablamos de esfuerzo, ¿no? Fíjate qué diferente, ¿no? De lucha, luchas, ¿no? Es un combate o es un esfuerzo o es tu propia fuerza la que hará posible aquello que tú pretendes, ¿no?
Claro, la lucha comporta dolor, el esfuerzo no, porque el esfuerzo parte de eso, ¿no? De la fuerza, de la fortaleza que ya hay en ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entendería el ego un Marte de Aries? Pues lógicamente con una espada, la espada del guerrero. La espada que es como una espada de un guerrero medieval, ¿no? Claro, siempre hay que tener en cuenta que esa espada depende de quién la tenga que empuñar, ¿no? Entonces, para que veas a nivel práctico, ¿no? Imagínate que ese Marte de Aries se encuentra en una carta de un niño o de una persona que tiene un Sol en Géminis. Claro, ¿qué pasa? Que el Sol en Géminis es un niño, una niña, ¿no? ¿Te imaginas una niña, niño, con la espada de un guerrero medieval, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente, a no ser que me adiestre o aprenda, puede ser muy torpe y con esa espada me corto o hago daño a los demás, ¿no? Porque no sé manejarla muy bien, ¿no? Ponemos la espada en Tauro. Bueno, entonces puede ser un utensilio de agricultura, una hoz, una pala, ¿no? Claro, ponemos esa pala de Tauro en manos de un sol en Leo. Leo es el rey. ¿Te imaginas el rey Felipe VI desfilando ahí con su caballo y llevando una hoz en vez de la espada real con piedras preciosas incrustadas, ¿no? Sería un poco extraño, ¿no? Entonces un sol en Leo nos va a rechazar ese Marte de Tauro, ¿no? Es como esto es una ofensa, ¿no? Ya, pero tú no puedes rechazar a Marte, porque esa es tu propia fortaleza, a través de la cual conseguirás lo que pretendes en esta vida, ¿no? Y fíjate qué curioso, que las antiguas espadas se fabricaban con hierro. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la nomenclatura del hierro? Fe. Y Fe significa fe. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que si yo entro en conflicto con Marte, voy a perder el Fe. Por tanto, lo que veré en las analíticas es que mi nivel de hierro va cayendo en picado. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy en conflicto con Marte. Es un problema de fe, pero en realidad es un problema de fe. Eso significa que la persona no cree suficiente en sí misma, en sus actitudes y en sus habilidades, ¿no? Por eso, yo a veces les digo a los médicos que cuando uno tiene un déficit de hierro, lo que debería recetarles es fe, no Fe, porque ese es el motivo, porque su cuerpo no asimila el hierro, por falta de fe, porque la persona no tiene fe y eso te debilita, te hace perder la fuerza, ¿no? Ponemos el Marte en Géminis. Bueno, pues imagínate una espada de juguete, de madera, de plástico, así es como lo ve el ego, ¿eh? Entonces ponemos esa espada de Géminis a una persona que tiene el Sol en Sagitario. Sol en Sagitario es un signo de nobleza. Por tanto, imagínate cualquier persona de la aristocracia, ¿no? Con una espada de juguete ahí en el cinto, ¿no? Imagínate todo eso lo que puede llegar a provocar, ¿no? Recuerdo un hombre que tenía en consulta que yo le explicaba, él tenía Marte en Géminis y le decía, mira, ese Marte en Géminis puede ser un bolígrafo, ¿no? Y él me decía, claro, ahora entiendo por qué mi vida va tan mal, ¿no? ¿Cómo voy por la vida con un bolígrafo, no? Y yo le digo, ponemos este bolígrafo en manos de un periodista. ¿De verdad sigues pensando que ese bolígrafo es débil? Un periodista con ese bolígrafo puede hacer caer un jefe de Estado. Curiosamente, ese hombre era periodista. Entonces, para que veas a veces cómo el ego puede llegar a interpretar, ¿no? Marte de Géminis es un bolígrafo, sí, sí, y un bolígrafo no tiene fuerza. La palabra no tiene fuerza. La comunicación no es una gran fortaleza, ¿no? Ya, pero es que de entrada ese Marte lo va a interpretar el ego.
a no ser que yo me haya trabajado la conciencia y esté verdaderamente en mi ser. Mi Sol en Sagitario, desde el ser, entenderá muy bien la grandeza de tener un Marte en Géminis. El ego no lo va a entender. Y Es que ahí, yo voy a aprovechar para mirar mi Marte, que está en la casa de Géminis. bueno, pues eso, es un Marte enlazado en el ámbito de la comunicación, ¿no? Eso es lo que significa, es un Marte, la fortaleza, ¿dónde está la fuerza? ¿No? Ahí donde está Marte es donde veremos la mayor fuerza de esa persona para ser y para conseguir lo que pretende. Entonces, yo creo que no hay nada más práctico, ¿no?, que entender a Marte, ¿no? Lo ponemos en Cáncer, pues piensa en lo que es el abrazo de una mamá, el abrazo tierno, la protección materna, ¿no? Claro, ¿cómo entenderá un Marte de Cáncer una persona que tiene el Sol en Capricornio, ¿no? Pues imagínate, no sabrá ni manejarlo, ¿no? Porque encima es su signo opuesto, ¿no? Ya, pero tu alma lo ha elegido por algún motivo, ¿no? Para que aprendas a proteger, para que aprendas a nutrir, ¿no? El Marte en Leo, pues la espada del rey, incrustaciones de piedras preciosas, una espada de oro, de platino, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que todo el mundo te la ve y por tanto la gente que tiene un Marte de Leo se le exige como si fuese una reina o un rey, ¿no? Porque no puedes pasar desapercibido. La gente te lo ve, te exige lo máximo, ¿no? El Marte de Virgo, una abre carta. Sí, es muy útil, va muy bien, pero es una espadita pequeñita, ¿no? Eso me acuerdo un gran académico que le hice la lectura de cartas y se quedó muy impactado cuando le expliqué que su Marte era un abrecartas. Entonces sí, pero a través de esas pequeñas acciones, ¿no?, que es lo que hace el Marte de Virgo, se consiguen grandes cosas en el mundo, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llamaba El Dios de las cosas pequeñas, ¿no? Y ese es el Marte de Virgo, ¿no? Fíjate, ¿no?, todo lo que se puede hacer o conseguir sin casi parecer que uno no hace nada, ¿no? No, quizás haces más de lo que la gente cree, ¿no? Marte en Libra, pues sería un instrumento musical, un pincel, ¿no? Es un Marte claramente creativo, ¿no? El Marte en Escorpio, la persona puede parecer desarmada porque es un Marte que no se ve a simple vista. Sería esa daga que los antiguos guerreros llevaban escondida en el calcetín, en un bolsillo interior, etcétera, ¿no? Sería largo de explicar, pero es muy importante entender que un Marte de Escorpio precisa de una reacción inmediata y proporcionada. O sea, el gran error que puede cometer una persona con Marte en Escorpio es no responder. Toda acción tiene que tener una reacción inmediata, directa y proporcional a la acción, que eso es lo que corresponde a la segunda ley de Newton, ¿no? Si no, ¿qué pasará? Pues que toda esa energía que ese Marte de Escorpio no ha reaccionado se acumula. Claro, ¿cuál es el gran gobernante que no vemos en Escorpio? Plutón. Entonces, ¿qué provocará la no reacción? Una explosión nuclear. En el momento más imprevisto, ¿no? Cuando nadie se lo espera, ahí se va a producir una mega estallido nuclear, ¿no? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Estoy condenado a... No, aprende a reaccionar, reacciona, ¿no? Cada acción tiene que tener una reacción directa, inmediata y proporcionada. Y eso es lo que hará que no haya explosiones, ¿no? El Mar de Sagitario, pues piensa en la espada de nobleza, ¿no? La espada que llevaría pues un líder, ¿no? Es una espada de liderazgo, es la espada del maestro, ¿no?
La espada de Capricornio es muy curiosa. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se la mira, ve una espada oxidada, vieja y sin filo y sin punta, rota. Curiosamente, desde fuera, cuando miramos la espada de esa persona, no es tan diferente de la espada real. O sea que ahí hay un claro problema a resolver, ¿no? ¿Quién tiene la veracidad? La propia persona que interpreta su espada como una espada imperfecta o los demás que vemos esa espada como una espada impecable. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Esa es la gran paradoja de ese Marte en Capricornio, ¿no? La espada de Acuario, pues piensa en una espada vanguardista, ¿no? Podría ser la espada de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que uno aprieta el botoncito y te sale ahí el wing, ¿no? Una espada súper moderna, ¿no? Súper avanzada, ¿no? A veces incluso tan extraña que la gente la puede ver como extravagante, ¿no? Y la espada de Piscis es probablemente la espada más difícil de entender y la más maravillosa que hay. Porque la espada de Piscis no es otra que el amor incondicional. No hay una mayor fuerza en el mundo que la fuerza de Piscis, que es la fuerza del amor incondicional, del amor universal. Claro, ahora dale esa espada a Virgo, por ejemplo, que es un científico racionalista que lo pasa todo por el filtro de la ciencia y de las leyes, ¿no? Y dile que su gran fortaleza es el amor, la compasión, el amor universal, el poder ponerse de verdad, humildemente y honestamente en la piel de otra persona y sentir lo que siente. Ahí tienes. Bueno, Josep, qué maravilla. Yo me he mordido los labios por no interceder en este momento, pero qué interesante, porque cuando has hablado de, por ejemplo, el Marte, donde yo lo tengo en mi carta, ¿no? Tal cual, ¿no? Y todos mis aprendizajes, de hecho, todo mi laboratorio personal a través del cuerpo, lo que ha venido a resultarme y a contarme es esto que hablabas tú del Marte, que si no aprende a poner límites, que si no aprende a decir que no, que si no aprende a reaccionar, que no Claro, tiene por qué ser una reacción, como tú dices, desproporcionada, sino proporcionada, eso se va acumulando, ¿no? claro. Y efectivamente es como el talón de Aquiles de los que hemos tenido ese Marte ahí en Escorpio. Es que Marte de Aries y Marte de Escorpio es como que estarían en posiciones de alguna manera opuestas, aunque no es así en la carta, ¿eh? Pero Marte de Aries es acción, Marte de Escorpio reacción. Entonces, claro, uno tiene que reaccionar de alguna manera, pero eso pasa por Escorpio, ¿no? Una persona con un ascendente Escorpio tiene que aprender a reaccionar al instante, de forma directa y proporcionada. Con el Sol igual, con la Luna igual, ¿no? La falta de reacción será un problema. Un problema que a veces en ámbitos terapéuticos lo ves traducidos en ámbitos de salud. Claro, de somatizaciones. Entonces, claro, y luego hay otro tema que ya te digo que sería muy largo de explicar, que mucha gente me dice, bueno, Josep, en definitiva, ¿dónde yo puedo ver en la carta la genética o la familia, ¿no? Yo les digo, mira, tú agarra todas las cartas de toda tu familia y todos tus descendientes y verás tu maravilloso árbol genealógico, porque descubrirás que todas esas cartas están unidas en uno. Qué bonito. Entonces, claro, tu carta no deja de ser de alguna manera el reflejo o Ujú, tu expresión personal o particular de lo que hace tu sistema familiar en la vida. ujú. Esa es tu parte. Y tú te has decidido hacerte cargo de rectificar o de mejorar o de cambiar, ¿no?
Por eso en la carta podemos ver, y yo trabajo mucho en consulta, el tema de las cargas de linaje, ¿no? Ujú. Que eso lo vemos a veces a través de Saturno. Sí. Bueno, es que podríamos estar hablando y hablando y hablando y compartiendo porque es un mundo apasionante y que yo les animo a los que no lo conozcan que al menos se asomen para mirarse, no para mirar a otros, sino para descubrir algo más de sí mismos. Josep Warch, muchísimas gracias por estar aquí, por este espacio, por todo lo que has compartido. Y bueno, y por supuesto, compren el libro La alquimia Gracias. de la personalidad, que tengo que poner aquí, La alquimia de la personalidad, astrología humanista y flores de Bach, de Ediciones Luciérnaga, Planeta. Y bueno, abajo dejaré toda la información de Josep por si quieren contactar con él, por si quieren hacer sesiones, congresos, quieren contratarles, conferencias, ya ven que es una fuente de sabiduría inmensa. Gracias. Pues muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes episodios. Muchas gracias. Gracias.